EIA, que significa Evaluación de Impacto Ambiental. Algunas definiciones, según Gómez Orea, el impacto ambiental implica la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en el medio, expresada por la comparación del medio con el proyecto y sin el proyecto. O sea, es muy importante que en cualquier evaluación de impacto ambiental hay que poner la línea de base, que varias veces se olvida en los proyectos reales y está mal. La línea de base es cómo estaba el medio sin el proyecto. Siempre comparo sin el proyecto y con el proyecto. Conesa Fernández Vítora, un autor muy importante, un autor español muy importante en lo que hace evaluación de impacto ambiental, nos comenta, dice que se dice que hay impacto ambiental cuando una acción, consecuencia de un proyecto o actividad, produce una alteración, ya sea favorable o desfavorable. Los impactos pueden ser favorables o desfavorables, ¿no? En el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. La evaluación de impacto ambiental, según las Naciones Unidas, dice que es una investigación, análisis y evaluación de actividades planeadas buscando asegurar un desarrollo sustentable y ambientalmente sano. Y con esa Fernández Vítora, nos da por definición, dice la EIA, la evaluación de impacto ambiental, es un procedimiento jurídico-administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que con un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones públicas competentes. La evaluación de impacto ambiental trata de ser lo más objetiva posible. Vamos a ver que hay muchas subjetividades metidas en el medio cuando uno hace una evaluación de impacto ambiental. Incluso en el TP de hoy vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental relacionada a un tema actual, que es lo de la pandemia, y en particular la definición de hacer una cuarentena. ¿Sí? Vamos a revisar, hacer una evaluación de impacto ambiental sobre ese aspecto que nos toca muy de cerca. ¿Cómo surgió históricamente esto de la evaluación de impacto ambiental? Bueno, en el 69, fíjense, estamos en la época de que el hombre llegó a la Luna, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos mencionó por primera vez este concepto. La Unión Europea lo introdujo en el 85 por una directiva de la Unión Europea. A Sudamérica llegó en la década de los 90. Después en la Declaración de Río del 92, en la segunda cumbre de la Tierra, nos acordamos, de la clase pasada, ¿no?, que habíamos mencionado, en el principio 17 de la Declaración de Río, dice que deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Si nos toca trabajar en un proyecto para el que se pedirá financiamiento del Banco Mundial, debemos realizar la evaluación de impacto ambiental según se indica en su manual de operaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se trabaja sobre una industria ya instalada, lo que se hace no se denomina evaluación de impacto ambiental, sino que se denomina auditoría ambiental. Y para un proyecto en una industria nueva, ahí sí se hace una evaluación de impacto ambiental. Una vez obtenido el certificado de aptitud ambiental, que viene de hacer la evaluación de impacto ambiental, presentarla y que sea aprobada, hay que ir renovando ese certificado de aptitud ambiental según lo indique la legislación en la provincia que uno esté y según el tipo de riesgo ambiental, la categoría a la que pertenezca la industria, la fábrica, la actividad, ¿no? Para renovar el certificado de aptitud ambiental, lo que se hace son auditorías ambientales. O sea, al principio una evaluación de impacto ambiental y luego se hacen auditorías ambientales. Veamos un diagrama de flujo de una evaluación de impacto ambiental, de procedimiento completo, ¿no? En primera instancia se realiza la categorización del proyecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Según esto, se evalúa, se calcula el nivel de complejidad ambiental, con relevante efecto, sin relevante efecto, lo que corresponda, según donde esté.
En definitiva, se evalúa si el proyecto requiere una evaluación de impacto ambiental o no la requiere. Si no la requiere, corresponde completar y firmar una declaración jurada, donde damos fe que los datos presentados a partir de los cuales se hizo el cálculo, por ejemplo, del nivel de complejidad ambiental, son verdaderos. Caso contrario, se realiza la evaluación de impacto ambiental, que aquí un punto muy importante, es un estudio multidisciplinario, ¿sí? Se requieren profesionales de distintas áreas. Recordamos el caso que habíamos hecho en las primeras clases de los murciélagos, el tema de la ausencia de un biólogo que se hubiera dado cuenta del problema. El corazón técnico de la evaluación de impacto ambiental es lo que se denomina estudio de impacto ambiental. Fijémonos que hay una sutil diferencia en las siglas. EIA implica evaluación de impacto ambiental, que es todo el procedimiento jurídico administrativo que incluye las cosas técnicas dentro, eso es EIA, y la sigla SIA es de estudio de impacto ambiental. Es un detalle que se usa así en la legislación por lo que debemos conocerlo. Entonces, este estudio de impacto ambiental es el que es multidisciplinario, el que requiere profesionales de distintas áreas, ya que el ambiente es tan diverso. El resultado del estudio de impacto ambiental a veces se denomina simplemente estudio de impacto ambiental, otras veces se denomina informe de impacto ambiental, o bien el informe de impacto ambiental puede ser un resumen del estudio de impacto ambiental. Se presenta a la autoridad de aplicación para su revisión, puede haber varias idas y vueltas. Es imprescindible, esto está contemplado por la ley, que hay que llamar a una audiencia pública, un espacio donde los vecinos y todas las partes interesadas que quieran asistir a la audiencia pública tienen la posibilidad de hacerlo. En esa audiencia pública se revisa el estudio de impacto ambiental. A la misma asisten tres partes, podríamos decir. Una es la parte que hace el proyecto, otra es la autoridad de aplicación y la otra parte son los ciudadanos, ¿sí? Lo planteado en la audiencia pública no es vinculante, pero sí puede generar que la autoridad de aplicación abra los ojos ante algún aspecto por comentarios de los vecinos, de las personas que están participando, y decida rechazar el estudio de impacto ambiental o pedir que se hagan cambios. Luego de estas idas y vueltas se emite la declaración de impacto ambiental, que puede ser aprobada, resultando el certificado de aptitud ambiental y pudiendo hacerse el proyecto, o puede ser rechazado, denegándose la realización del proyecto, la implantación de la fábrica, etc. Este es el libro de Conesa Fernández Vítora, un autor español, como les mencioné antes, muy importante porque es el que se usa en bastantes países del mundo, donde está explicado el procedimiento para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Se llama, como vemos, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, y la segunda parte del libro, casi más de la mitad, tiene un montón de gráficos que son imprescindibles para poder realizar, ahí se ve, para poder realizar la matriz de cuantificación, que vamos a aprender en un rato. Como vimos recién, el estudio de impacto ambiental es un estudio técnico de carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir los efectos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Los contenidos mínimos de un estudio de impacto ambiental son, primero, los aspectos relevantes del proyecto, dónde se va a ubicar, el tamaño del proyecto, las cosas que va a necesitar, los productos, los desechos, etc. La caracterización del sistema ambiental que potencialmente va a estar afectado, seleccionando lo que se denominan factores ambientales e indicadores. Los factores ambientales son como las partes del ambiente que uno va a revisar si están impactadas o no, y los indicadores se van definiendo para poder revisar los impactos sobre cada factor ambiental, ¿no? Ahora vamos a ver en un rato.
La evaluación de alternativas, o sea, el estudio de impacto ambiental, incluye evaluar si hay alternativas diferentes de producción, de localización, etcétera, etcétera. La identificación y evaluación de los impactos. Vamos a ver que hay métodos cualitativos y cuantitativos que se van a usar, unas matrices, y el plan de gestión ambiental. Existen diversidad de metodologías y de herramientas técnicas para hacer un estudio de impacto ambiental. Tenemos una serie de matrices causa-efecto, como la de Leopold, muy conocida, unos checklists, ¿sí? También hay sistemas de interacciones o redes, sistemas cartográficos, análisis de sistemas, métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación, métodos cuantitativos, métodos de simulación y métodos ad hoc, entre los que tenemos el método propuesto por Conesa Fernández Vítora, que es el que nosotros vamos a emplear y vamos a ver un poquitito más en detalle, porque es el que está considerado en nuestra legislación y el que se emplea en nuestro país y en muchos otros. Cabe comentar que todos estos métodos que están puestos en la pantalla no es que sean excluyentes, a veces se usan varias cosas, mismo el método de Conesa Fernández Vítora usa matrices de tipo Leopold, son distintas herramientas, digamos. Entonces, el método que vamos a ver nosotros tiene tres partes para la valoración de los impactos. La primera es la matriz de impacto, la segunda es la matriz de importancia, que es una matriz cualitativa, más allá de que vamos a ponerle números, van a ver que es cualitativa. La tercera es la matriz de cuantificación, que esta sería, en definitiva, la cuantitativa. Nuestro trabajo práctico va a llegar solo a realizar los dos primeros puntos, la matriz de impacto y la matriz de importancia, porque la matriz de cuantificación es bastante más complicada y es para la que hay que usar esa parte, la segunda parte gruesa del libro de Fernández Vítora, que les mostré hace un ratito. A partir de la matriz de cuantificación se calcula el impacto ambiental total sobre cada factor evaluado, o sea, sobre cada parte del ambiente, y se diseña el plan de gestión ambiental para poder controlar y actuar sobre los impactos. La matriz de impactos, ¿sí? La matriz de impactos tiene, veamos, en los renglones, tiene los factores ambientales, son las partes del ambiente, pueden ser diversos, en este caso hay uno de tantos ejemplos, ¿sí? Entonces en los renglones los factores ambientales y en las columnas las acciones del proyecto. Están agrupadas en la fase de construcción, en la fase de funcionamiento y fin de vida útil. Incluso se suele, es muy normal, agregar un cuarto grupo de acciones dispuestas para revertir los impactos negativos o disminuirlos e incluso generar impactos positivos. Se suelen denominar acciones correctoras. Pongamos un ejemplo en el armado de esta matriz para entenderlo un poquito mejor, donde dice acción, acción, acción arriba, lo que van son las acciones específicas. Supongamos que lo que estuviésemos analizando tenemos una plaza de una ciudad donde hay una calecita que está hace mucho tiempo y esa calecita se va a reemplazar por un canil para perros. Entonces, bueno, en la fase de construcción, las acciones podrían ser el desarmado de la calecita, el aplanado del suelo, la construcción de las paredes del canil, colocación de la arena o lo que le pongan a un canil adentro, tierra, etcétera. La fase de funcionamiento está cuando el uso durante los días y las noches, el mantenimiento del canil, limpieza, etcétera. Y fin de vida útil, bueno, quizás se aplica más en casos de pozos de petróleo u tantos casos que pueden tener fin de vida útil. Es un poco difícil de verlo en el ejemplo que dimos, ¿no? Y las partes del ambiente, los factores ambientales, como dijimos, no van a ser siempre los mismos. Si van a depender, uno va a listar los factores ambientales o bien tomándolos de algunas de las propuestas del libro de Conesa Fernández Vítora,
o bien a partir de las propuestas del equipo de expertos que está en revisión de proyectos, haciendo el estudio de impacto ambiental. Incluso puede partirse de un listado propuesto por CONESA y agregarle, cambiarle cosas. Los factores a analizar van a tener que ser, uno se va a enfocar en los factores que van a estar impactados, o que estima que van a estar impactados por el proyecto, sin dejar fuera nada, ¿no? Pensemos, si uno dice, está hablando de una plaza y puede haber el factor ambiental, no sé, biodiversidad, capaz va a tener poca importancia en este caso, ¿no? Pero pues tenía una calecita, después que sería la línea de base, después va a tener un canil, como que ahí no hay mucho que hablar de biodiversidad. Pero los factores humanos, como ser la felicidad de los niños, digamos que no van a tener la calecita, no van a pasar a tenerla, la tranquilidad de las familias, no sé, otros de algún factor relacionado a la limpieza del pasto, a mantener limpio el pasto, ya que los perros van a ir al canil y no van a estar en el pasto, bueno, la mano de obra relacionada, los sonidos. Bueno, una cosa más allá del ejemplo, es importante tener presente que cuando uno define los factores ambientales, debe hacerlo de manera ambientalmente positiva o neutra, pero no de forma que ambientalmente sea negativo. Cuando hablamos del nivel de ruidos en el ambiente, si uno pone el nivel de ruido como factor ambiental o ruido, suena negativo el ruido. Si uno pone nivel sonoro o sonido ambiental o silencio, en ese caso sería ambientalmente positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando completemos la tabla, vemos aquí que hay un montón de signos más y signos menos en algunos de los cuadraditos. Voy a tener que evaluar, el más indica que el impacto es ambientalmente positivo y el menos indica que es ambientalmente negativo. Entonces, si yo evalúo el efecto de la acción de quitar la calecita sobre el factor ambiental felicidad de los niños, va a ser negativo, le voy a poner un menos, ¿sí? Si evalúo el efecto del desarmado de la calecita sobre la mano de obra, y va a haber gente, estaba el calecitero, el hombre que mueve las sortijas, ¿sí? Que es una mano de obra, pero también está la gente que trabaja desarmando la calecita, así que quizás sea neutro o incluso positivo si hago trabajar a más personas, ¿sí? Respecto del número de personas trabajando. Y después el mantenimiento del canil también va a llevar mano de obra de personas, así que habría que ver si en ese caso tengo que poner un más o un menos. Y hay otros casos en los que detecto que no hay impacto. La finalidad de la matriz de impacto es, por un lado, definir claramente los factores ambientales y las acciones del proyecto, y por otro, identificar en qué acciones tienen impacto sobre qué factores y con qué signos, ¿sí? Si es positivo o negativo. Sobre esta matriz de impacto luego voy a ampliar y voy a trabajar haciendo la matriz de importancia. Aquí tenemos una matriz de importancia, vemos que la estructura es la misma que la matriz de impacto, pero ahora está calculado un numerito en los casilleros donde habíamos identificado que había impacto. Ahora vamos a ver cómo se calculan esos números. Además están totalizados los impactos sobre cada factor a la derecha, o sea, uno tiene, si suma todas las cosas, todos los impactos, tiene un impacto final, un impacto neto, digamos, un impacto total sobre el factor X. Y si suman las acciones, también están totalizadas y ve cuál es la acción más impactante, cuál es la menos impactante. Además hay unos renglones que están grisados, que son sobre los que son factores que se habían definido originalmente, pero se encontró que no había un impacto sobre los mismos. Se pueden incluso eliminar de la tabla. Y además tenemos una columna que dice UIP, que es unidades de importancia ponderada, que es la ponderación que se da a cada factor del ambiente sobre el ambiente como un todo.
Otra vez, para definir las ponderaciones, o bien puedo usar los ejemplos que da Conesa Fernández Vítora, o bien, y esto es muy importante, usar el discernimiento del equipo de expertos de diversas disciplinas para definir qué factores son más importantes al ambiente y cuáles son menos importantes. Estas ponderaciones me van a servir para poder sumar todo y llegar a un único valor de impacto ambiental, más allá de que el impacto ambiental no es un número, sino es más que nada una matriz, ¿sí? El resultado uno lo observa sobre una matriz. Debemos tener mucho cuidado cuando sumamos estas cosas, porque imaginemos que estamos analizando el factor diversidad alfa de la vida acuática, ¿sí? Y tenemos que alguna acción tiene el impacto de extinguir a los delfines, y hay otra acción que tiene el impacto de agregar, no sé, unas algas, otro animal que sea muy lindo, no sé, lo que sea, o facilitarle la vida. Ahora, yo puedo sumar, capaz que cuando hago la suma se compensan las dos cosas y me queda como que no tuviera impacto. Pero en el medio extinguía los delfines, ¿sí? O sea, hay cosas que más allá de que matemáticamente yo pueda hacer la cuenta, no son, no hace que sea permisible la acción de extinguir a los delfines, ¿no? Vamos a revisar ahora cómo ponemos estos numeritos. Siempre tengamos en cuenta que uno lo que hace su matriz de impacto y luego te parás sobre cada casillero que tenía un signo, ya sea positivo o negativo, y sobre ese casillero que va a referir el impacto de determinada acción del proyecto sobre determinado factor, ¿sí? O sea, no hay que generalizarse en el análisis e irse al impacto del proyecto sobre el ambiente, no. En cada caso vamos a estar haciendo una cuenta específica para el impacto de determinada acción sobre determinado factor, y allí vamos a hacer este análisis, ¿sí? Con esta cuenta polinómica, planteada también, definida por Conesa Fernández Vítora, en el que tenemos primero que la importancia y es igual. Primero está el signo, ¿sí? Si es positivo o negativo. Vamos a ver que todo lo que está escrito acá está más que nada escrito pensando en un impacto negativo. Cuando hablo de un impacto, cuando tengo un impacto positivo entre manos, que lo estoy analizando, voy a tener que cambiar un poquito las palabras, pensarlo cómo sería la definición de estas palabras para el impacto positivo, ¿sí? Dicho eso, vamos a analizar. La cuenta dice 3 multiplicado por la intensidad. La intensidad es el grado de destrucción. Si fuera un impacto positivo sería el grado de construcción, ¿no? Bueno, grado de destrucción. Le ponemos un número 1 a la variable in, si la intensidad es baja o mínima. Le ponemos 2 si es media, 4 si es alta, 8 muy alta y 12 un impacto total, ¿sí? De la acción que estamos revisando sobre el factor que estamos analizando. En el caso de la extinción de los delfines sería un impacto total en la intensidad, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces veamos que siempre todos estos términos van a ser más grandes cuanto mayor sea el impacto. Entonces, en definitiva, la importancia me va a quedar más grandota en valor absoluto, más negativa si el impacto es negativo, más positivo si el impacto es positivo, cuanto mayor sea el impacto. Luego tenemos la extensión multiplicada por 2. La extensión es el área de influencia, que puede ser puntual, parcial, amplia o extensa o total. Y nos permite agregar 4 puntos más si por algún motivo consideramos que es crítica la extensión para evaluar el impacto. El momento, todo el resto van multiplicadas por 1, todo el resto de términos. El momento, que es el plazo de manifestación. A largo plazo le agrego 1, valdría momento. Mediano plazo, corto plazo. Inmediato sería 4. Y le puedo agregar 4 puntos más si evalúo que es crítico. Pensemos en algún contaminante que provoca enfermedades sobre las personas. Alguna cosa que sea venenosa, tóxica, venenosa, tendría un efecto inmediato, me sumaría mucho,
Y en el caso de algo que sea cancerígeno, que tenga un efecto a largo plazo, lo que sumaría es 1. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, este término valora como más graves los impactos que son inmediatos, y menos graves los que son a largo plazo. Por el lado de la persistencia es permanencia del efecto. Tenemos que sea momentáneo, temporal, persistente o permanente. El ruido de un avión que te puede dejar sordo un rato, o si te rompe el tímpano y te deja sordo para siempre, bueno, van a ser números distintos, ¿no? La reversibilidad, que es la reconstrucción por medios naturales. Tenemos también una recuperabilidad, que es la reconstrucción por medios humanos. Bueno, vemos si es desde corto plazo hasta largo plazo y bien irreversible, la reversibilidad, y la recuperabilidad también, ¿no? Si se puede recuperar en forma inmediata o es recuperable. Después tenemos la acumulación, si el efecto es acumulativo, simple si no es acumulativo, 4 si es acumulativo. La periodicidad, irregular, periódico o continuo. Imaginemos un ruido de un coche, ¿sí? un ruido externo, puede ser un coche o otra cosa. Si el ruido es irregular, hace, no sé, pipum, pipam, pipom, pipim, pipom, molesta menos. Si es periódico es pipipom, 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 empieza a molestar un poco más. En cambio, si fuera, no sé, una alarma continua que hiciera te enloquece. ¿Tá? Vemos como en este ejemplo, por ejemplo, de los sonidos, es mucho peor que sea continuo que sea periódico, que sea irregular. Si el efecto es indirecto o directo, directo suma 4, indirecto suma menos, y la sinergia, que lo dejé para explicarlo al final, la sinergia tiene que ver si hay efectos que pueden ser complementarios con otro de los efectos que estamos evaluando, y la fórmula nos da la posibilidad de evaluarlos, de agregarle más puntos si algo, si algo es sinérgico o es muy sinérgico con otro efecto. Para poner un ejemplo, pensemos otra vez en extinción de animales. Supongamos que estamos en Argentina o un área argentina y tenemos los predadores tope que sean el jaguar y el puma. Y uno dice, el efecto es el efecto de extinguir al jaguar o de extinguir al puma. Si solo extingo al jaguar o solo extingo al puma, estoy quitando a uno de los predadores tope. Pero si extingo a los dos, quité a los predadores tope de la cadena alimenticia, y el efecto es sinérgico entre sí porque voy a quitar todo predador tope, ¿sí? Va a cambiar la estructura. Por supuesto es gravísimo extinguir al puma y es gravísimo extinguir al jaguar, en este ejemplo que he dado, ¿no? Pero la sinergia refiere a eso, a la complementariedad, cuando los dos efectos sumados son peores que la suma algebraica de los dos efectos de por sí, nada más. Entonces, para cada casillero que tiene número en la matriz de importancia que habíamos visto, voy a haber hecho esta cuenta, ¿sí? Y cada número que pongo, cada valor que pongo dentro de la ecuación polinómica va a tener que tener una justificación, ¿sí? O sea, todo esto va a llevar un cuadernillo con todas las anotaciones y debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Finalizada la matriz de importancia, pasamos a realizar la matriz de cuantificación, que tiene los mismos casilleros de la matriz de importancia, donde coloco la importancia y la magnitud. La importancia en unidades de importancia ponderada y la magnitud en unidades de calidad ambiental. Y el impacto ambiental, que va a ir en cada casillero, es el producto de la importancia por la magnitud. Ahora bien, ¿cómo saco la magnitud? Lo saco de los gráficos de Conesa Fernández Vítora. Por ejemplo, si uno está revisando la contaminación por mercurio de un cuerpo de agua lótico, por ejemplo, tenemos en el eje X el indicador concentración de mercurio en el agua, y en el eje Y tenemos la calidad ambiental. La calidad ambiental, que se mide en unidades de calidad ambiental, varía entre 0 y 1. 1 es una calidad ambiental excelente y 0 es terrible. Veamos, cuando uno no tiene mercurio en el agua, la calidad ambiental es 1. A medida que vamos agregando mercurio, este gráfico es un ejemplo puesto, a medida, no es real, ¿sí?
Pero a medida que vamos agregando mercurio va disminuyendo la calidad ambiental hasta llegar a cero. Hay curvas de distintas formas, de muchos tipos diferentes, según el indicador que esté revisando para pasarlo a unidades de calidad ambiental, que son en las que en definitiva se mide el impacto ambiental. Y de esa forma voy a completar cada uno de los casilleros de esta matriz que ya es cuantitativa. Vamos a revisar si realmente esta formulita que dimos para calcular el impacto ambiental es adecuada. La importancia, sabíamos que puede ser positiva o negativa y se obtenía con la formulita esta de aquí abajo. Esta formulita, si uno ponía los valores mínimos en las variables, valía 13, no valía 0. Y el valor máximo que puede dar, sumando todo lo máximo, es 104. O sea, podríamos decir que el valor de importancia pertenece a este intervalo, ¿no? Ok. Este 104 de acá sería la importancia máxima. Importancia máxima, vamos a decir. Y este otro valor que tenemos de este lado, vamos a ponerlo con algún violeta, era la magnitud, ¿no es cierto? Y la magnitud habíamos dicho que venía del gráfico. Pero a ver, veamos qué le ocurre a este valor de impacto ambiental si uno tiene valores muy negativos, ¿no? Supongamos que definimos un impacto cualquiera que tenía una importancia de menos 100, digamos, terrible, y una magnitud que fuera esta del mercurio acá, de 0,08. 0,08. Bueno, cuando yo multiplico estas dos, ¿está bien? En realidad me va a dar un impacto ambiental pequeño, ¿sí? Porque el 0,08 me achica el menos 100. Entonces, no es lógico, ¿no? Algo estaría mal. Entonces, ¿se entiende cuál es el problema? Vamos a ver cómo se hace realmente para hacer esto. Por un lado, lo que se mide en la magnitud es el delta de calidad ambiental, ¿sí? O el delta de magnitud, digamos. Este es el delta de calidad ambiental. Entonces, estos 10 ppm, supongamos, que fuesen el estado con proyecto. Una vez hecho el proyecto, ¿cómo quedaría el ambiente? Pero tendríamos un valor inicial, que puede estar por acá, no sé, capaz que 1 ppm de mercurio, que sería la situación sin proyecto, ¿sí? Entonces lo que uno compara, en todos estos casos, es la variación con proyecto y sin proyecto. Vamos para acá arriba, este sería el valorcito de calidad ambiental. Acá teníamos 0,08 con proyecto, capaz que nos da, no sé, 0,7, vamos a poner 0,78, así hacemos la cuenta más fácil, sin proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el delta de calidad ambiental? Es este. Este es el delta de calidad ambiental que es igual a nuestra magnitud. Y que en este caso sería igual a 0,78 menos 0,08, 0,70, ¿no? Ese sería el valor, el delta. Pero a ver, estoy haciendo bien la cuenta porque es este, la calidad ambiental final, menos este, que es la calidad ambiental inicial, ¿no? Este menos este. Entonces, en realidad, el delta de magnitud es menos 0,70, ¿sí? Bien. Y la importancia, por otro lado, vamos a expresarla dividiéndola sobre la importancia máxima. Entonces, en vez de poner I directamente, vamos a poner, voy a poner otro color, vamos a poner en este lugar importancia sobre importancia máxima. Y con eso resolvemos todo, ¿no? Porque está el tema del signo, ¿no? Fíjense que acá nos quedó, si uno tiene un impacto negativo, algo malo, la importancia va a ser menor que 0 y la magnitud también va a ser menor que 0, ¿no? Porque el impacto fue negativo en el ambiente. Entonces, en realidad, con un signo solo yo estaría reflejando las dos cosas. Si el cambio de magnitud es negativo, la importancia va a ser negativa o viceversa.
Entonces, ¿cómo se hace para hacer la cuentita esta? Bueno, se resuelve así. Uno vamos a ponerlo con verde. Se dice que el impacto ambiental es igual no quise poner menor, ahí está. Importancia sobre importancia máxima. Este valor va a tener signo, ¿sí? Multiplicado por la magnitud, vamos a poner que era el delta de calidad ambiental, o en vez de eso vamos a poner la magnitud, ¿sí? Ya sabemos que es un delta, por la magnitud al cuadrado, con esto le sacamos el signo a este término, y todo raíz cúbica, o sea, elevado a un tercio, ¿sí? Fijémonos que acá tendríamos un orden 1 multiplicado por un orden 2, esto nos daría un orden 3 y hacemos raíz cúbica, ¿sí? Para decirlo de alguna forma. Vamos a quitar esto de acá. Entonces, en definitiva, este va a tener el signo, este va a tener el cambio, el grado de cambio en la magnitud ambiental, o sea, el valor, este también va a aportar valor, ¿sí? Mayor o menor importancia, y todo, la raíz cúbica nos va a terminar dando el impacto ambiental, que es el que realmente tenemos que poner en la tabla, en el casillero, ¿sí? Donde, en la tabla de cuantificación, ¿sí? ¿Es claro? Bueno, de esa forma se resuelve, con esta formulita raíz cúbica, se resuelven los valores de la tabla de cuantificación, de la matriz de cuantificación. Por último, como parte del estudio de impacto ambiental, está el PGA o Plan de Gestión Ambiental. El Plan de Gestión Ambiental está formado por las medidas correctoras y las medidas de vigilancia. Las medidas correctoras normalmente van a estar incorporadas en la matriz de importancia, por lo que en el desarrollo del estudio de impacto ambiental hay un ida y vuelta entre los distintos momentos. Las medidas de vigilancia implican, por ejemplo, el monitorear la contaminación del aire, del agua, etcétera, la información al público. Y si ocurre algo, están dentro de las medidas correctoras el plan de contingencia, ¿sí? ¿Qué hacer si hay un derrame, si pasa esto, si pasa el otro?